Hola, somos el equipo Koala y esta es la quinta parte de nuestro laboratorio 2 de Web4 Pentester. En este caso vamos a complementar los ejercicios de SQL Injection, Authorizations, MongoDB Injections y más assignment. Para empezar con el primer ejemplo de SQL Injection, o lo podemos ejecutar ahí por lo ponemos en el username. Listo. Listo. Bueno, en este caso el ataque consiste en manipular los campos que están dentro del usuario para alterar la consulta SQL. Entonces, ¿qué pasa? Que verifica las credenciales. El atacante ingresa un payload como es, comilla simple or uno igual a uno numeral en el campo del usuario, haciendo que la condición de autenticación siempre sea verdadera y así se accede sin necesidad de una contraseña válida. Entonces, ¿cuál es la causa principal de esta vulnerabilidad? Que el fallo es que la aplicación no valida ni sanitiza adecuadamente los datos que el usuario introduce antes de construir la consulta SQL. Y esto permite insertar instrucciones maliciosas directamente dentro de la consulta. Ahora, ¿cuál es el impacto y riesgo de esta vulnerabilidad? Si no se corrige, cualquier persona podría acceder como usuario legítimo sin necesidad de autenticarse y comprometiendo información sensible, el control de cuentas o incluso el control de todo el sistema. ¿Cuál es la solución de este problema o esta vulnerabilidad? La corrección consiste en utilizar consultas preparadas o consultas parametrizadas donde los valores de entrada del usuario se traten como datos, no como parte del código SQL. Así se evita que el atacante altere la estructura de la consulta. Y podemos prevenirlo siempre tratando de usar siempre consultas parametrizadas, validar y sanitizar todas las entradas de usuario, aplicar el principio mínimo de privilegio en las bases de datos e implementar controles adicionales como autenticación multifactor para proteger cuentas. Ahora Ahora, vamos con el pero, ejercicio 2 de SQL Injections. Ok, este consiste en inyectar código SQL malicioso dentro de un campo de entrada, como en el nombre de usuario. No sé si ahí puedes escribir en el username. Ajá. listo. Esto lo que hace es que manipula la consulta original forzando al sistema, digamos, a devolver al menos un valor válido, un usuario válido, sin la necesidad de conocer las credenciales reales. La causa de esta vulnerabilidad es que, digamos, el código del servidor se inserta directamente el valor ingresado por el usuario dentro de la consulta SQL sin validarlo ni filtrarlo correctamente. Y esto lo que hace es alterar la lógica de la consulta. Entre el impacto y riesgos es el acceso no autorizado a cuentas, la exposición o modificación de datos sensibles, el riesgo de comprometer por completo la base de datos si se escala, digamos, el ataque. Y esto se podría solucionar corrigiendo el código utilizado en las consultas, también utilizando consultas preparadas o ORM seguros que separen la lógica SQL de los datos del usuario, evitando que el input se interprete como código. Y esto se puede prevenir usando siempre parámetros en consultas SQL y nunca concatenar texto directamente, así como validar y sanear las entradas del usuario, también limitar los privilegios de la cuenta de la base de datos utilizada por la aplicación y aplicar pruebas de seguridad automatizadas para detectar estas vulnerabilidades. Ahora vamos con el ejemplo 3. Puedes ejecutarlo ahí en el username, pones el slash y en el password pones uno igual a uno numeral. Y está aquí. Listo. ¿Ok?
Como podemos ver en pantalla, el ejemplo número 3, el desarrollador intenta proteger la aplicación eliminando las comillas simples para evitar inyecciones. Sin embargo, el atacante utiliza la barra invertida para escapar la comilla final del campo username, provocando que se salte la validación luego de que en el campo de password él inyecta la condición, como lo vimos, or 1 igual a 1 numeral, que lo que hace es que la consulta siempre sea verdadera y que se comente el resto de SQL. Asimismo, la causa de la vulnerabilidad es que el error no está siendo validado ni sanitizado adecuadamente. Los caracteres especiales como el // que puede alterar la estructura de la consulta y esto intenta proteger contra las comillas, lo que se olvida que se implican otros vectores. También algunos de los riesgos e impactos que tiene esto es que el atacante puede permitir el acceso no autorizado a cuentas protegidas, por ejemplo, sin saber la contraseña. En este caso, el atacante puede entrar como cualquier otro usuario, comprometiendo los datos confidenciales y también la integración del sistema. Asimismo, una de las posibles soluciones es reescribir el código usando consultas preparadas, prepay staining, que separen la lógica SQL de los datos, así cualquier dato ingresado se trata como un texto y no como parte de una consulta. Y para prevenirlo, siempre, como han dicho mis compañeras, es usar siempre consultas preparadas, rechazar caracteres de escape, validar y sanitizar todos los inputs e implementar registros de intentos sospechosos. Ahora sí, mi compañero explicará el ejercicio número 4. Sí, ahora bien, bueno, con el ejemplo 4, lo primero que hacemos es pegar esto en el navegador y acá podemos ver, ¿verdad? La evidencia de la ejecución. Bueno, acá lo que está pasando es que un atacante, bueno, claramente manipula una consulta de SQL y insertando el código malicioso en el campo de la entrada. En este caso, bueno, el OR 1 igual 1 convierte la condición siempre en verdadera, como hemos visto, ¿verdad? En muchos casos en este laboratorio. Y bueno, el símbolo lo que hace es que incrementa el resto de la consulta, lo que permite que el atacante pueda acceder a la información del sistema sin verificar credenciales y bueno, obteniendo un acceso no autorizado, ¿verdad? Claramente. Ahora bien, la causa de la vulnerabilidad se produce cuando la aplicación construye consultas SQL concatenando directamente los datos ingresados por el usuario y no los valida ni los filtra, ¿verdad? Esto permite que comandos externos como el OR 1 igual 1 se ejecuten dentro de la consulta original. Con respecto al impacto y los riesgos, bueno, claramente un atacante puede eludir la autenticación, acceder a datos sensibles, modificar registros o incluso eliminar información importante. En el caso de sistemas más críticos, bueno, se pueden ver comprometidos, ¿verdad? Como por ejemplo la base de datos y también la violación a datos personales o confidenciales. La solución eh, se puede utilizar, usar consultas preparadas, como dijeron mis compañeras, ¿verdad? Se ve mucho acá, procedimientos almacenados. Esto lo que permite es que separan el código SQL de los datos ingresados. Y bueno, así los valores nunca se interpretan como comandos, ¿verdad? Y también como prevención, bueno, como ya mencionaron mucho mis compañeras, validar y sanear entradas, evitar construir consultas concatenadas, usar ORMs o librerías de acceso seguro y aplicar el principio de mínimos privilegios. Ahora les dejo con el ejemplo 5. Ejo, podemos ejecutarlo ahí, por favor. Eh, Se pone después del límite igual 3. sí, voy. No, lo tienes que dejar. El límite, lo Ajá, dejo. sí. Ok, ¿Y lo ejecutas? ok, Listo. listo. Ok, bueno, en este caso, en esa unidad, este ataque aprovecha que la consulta SQL incluye un limit, lo que permite inyectar comandos adicionales justo después. En este caso, el atacante usa la unión select y el atacante inyecta limit igual a 3 unión al select from users.
Entonces, en este caso, lo que hace es que para combinar resultados originales con datos de otras tablas, utiliza el select como usuarios y así extrae información confidencial directamente desde la base de datos. Entonces, ¿cuál es la causa de esta vulnerabilidad? Que el fallo ocurre porque la aplicación no valida ni restringe correctamente los valores que siguen a la palabra clave limit. Entonces, permite que los comandos maliciosos como el unión select se inserten y se ejecuten dentro de la consulta SQL. Entonces, ¿y cuál es el impacto o riesgo principal de esto? Que si no se corrige, un atacante puede recuperar información sensible como usuarios, contraseñas o correos electrónicos o incluso podría escalar al ataque para comprometer aún más el sistema si logra extraer datos críticos o credenciales administrativas. La solución de este problema es la conexión con sistemas que pueden utilizar consultas parametrizadas, como lo hemos repetido, que separan estrictamente los datos de la estructura de SQL y además se debe limitar el uso de funciones como union en los parámetros de entrada y controlar qué datos se pueden ser enviados al servidor. ¿Cómo podemos prevenir esto? Usar consultas preparadas y parametrizadas, validar estrictamente los parámetros asegurando que el límite solo acepte valores numéricos, minimizar el uso de cláusulas dinámicas como ordered by o limits con datos externos y monitorear y registrar cualquier intento o inyección para detectar ataques tempranamente. Ahora mi compañera le va a explicar el ejemplo 6. Ok, ahora en el ejemplo 6 podés insertarlo ahí, digamos, ahí después de group igual a username. Ok. Em, listo. Ok. Este ataque lo que hace es explotar una vulnerabilidad en una consulta SQL que incluye el group by y digamos, el atacante inserta este código malicioso directamente en la URL y lo que hace es modificar la lógica de la consulta y a través de una inyección como Union Select puede obtener datos de otras tablas, incluso si hay un order by, ya que esto puede anularlo usando comentarios SQL. El problema ocurre porque, digamos, el valor de entrada del usuario se inserta directamente en la consulta SQL sin validarlo ni sanitizarlo, lo que permite que el atacante agregue código propio que el servidor ejecuta como si fuera legítimo. Con los impactos y riesgos se tienen el acceso no autorizado a información sensible como usuarios, contraseñas, correos, exposición de la base de datos, modificación o eliminación de datos, si es que, digamos, el atacante escala este ataque. La solución es usar consultas preparadas o URM seguros que separan el código SQL de los datos. Y esto se puede prevenir al validar y sanear todas las entradas del usuario, nunca construir consultas SQL con concatenación de strings, limitar los permisos de la base de datos y registrar e inspeccionar intentos fallidos para detectar posibles ataques. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, ejemplo número 7, no sé si lo podrías ejecutar, por favor. Sí. Bueno, como se logra observar en pantalla, eh, este ejemplo aprovecha el hecho de que la aplicación devuelve mensajes de error detallados, el atacante inyecta un valor que provoca un fallo en la función extract value y forzando a la base de datos a devolver un mensaje que contiene el resultado de la consulta select version. En esta causa de vulnerabilidad, el fallo es que ocurre porque no se trata correctamente el input del parámetro ID y este se inyecta directamente en una consulta SQL que incluye funciones vulnerables a errores como el strat value. Esto impacta ya que permite al atacante obtener información del sistema a través de los mensajes de error como versiones del servidor, nombres de columnas y eventualmente de ahí los datos sensibles.
Una de las soluciones es ocultar los mensajes de error detallados en producción. Además, se deben usar consultas parametrizadas que eviten la ejecución del código malicioso dentro de las funciones SQL. Y también se puede prevenir desactivando los mensajes de error, validando todos los parámetros de entrada, usar funciones seguras y preparadas y configurar el entorno de la base de datos para no mostrar estos errores técnicos. Ahora mi compañero les explicará el ejemplo número 8. Ok, ahora bien, con el ejemplo número 8, lo que hacemos acá es utilizar el OR 1 igual 1, que es la condición siempre verdadera, ¿verdad? Esto lo que nos va a permitir es ingresar sin credenciales, ¿verdad? Acá podemos ver. Y bueno, em, la causa de esta vulnerabilidad es que el sistema construye consultas SQL y utiliza datos del usuario sin validarlos y tampoco no utiliza sentencias preparadas. Al incluir directamente estos valores en la consulta, el código malicioso se va a ejecutar como parte del comando SQL. Con respecto al impacto y los riesgos, bueno, si no se corrige, ¿verdad? Claramente un atacante puede ingresar sin credenciales válidas, ver datos confidenciales, manipular registros, tomar el control de la base de datos y también puede robar información, pérdida de integridad o incluso violación de la privacidad. Con respecto a la solución, bueno, como hemos mencionado ya bastante, es preparar consultas o parámetros, ¿verdad? En lugar de solo concatenar las entradas. Y bueno, esto lo que hace es que el motor de la base de datos trate los datos como valores y no como parte del código SQL. Con respecto a la prevención, también ya mencionamos, ¿verdad? Usar sentencias preparadas, validar y sanear entradas, asignar permisos mínimos, implementar monitoreo de actividades sospechosas y no mostrar mensajes de errores técnicos al usuario. Ahora los dejo con el siguiente ejemplo. Bueno, vamos a ir finalizando los ejercicios de SQL Injection con el ejemplo número 9. No sé si lo podrías ejecutar ahí, por favor. Sí, voy, Sí. listo. Ok, entonces como logramos ver en el ejemplo número 9, este ejemplo explora un problema entre el cliente y la base de datos cuando se usan diferentes juegos de caracteres, ya que el atacante envía un byte seguido de una comilla simple al interpretarlo con el charset GBK, se forma un solo carácter chino que en lugar de una comilla escapada, permitiendo romper la sintaxis de SQL e inyectar una condición siempre verdadera. La causa de este error es que cuando se da cuenta el desarrollador usa una SQL, MySQL Real Escape String sin considerar que el juego de caracteres GBK puede hacer bypass. Esto ocurre ya que eh, se da por medio del escape de las comillas. La base de datos no interpreta correctamente los bytes y permite ejecutar la inyección. Los riesgos que se presentan a la hora de presentar esta causa y esta vulnerabilidad es que se puede romper la lógica de autenticación o el filtrado, ya que se da un acceso no autorizado y aunque es menos común, este ataque es muy crítico en los sistemas mal configurados o los sistemas antiguos o que poseen jerarquización. Entonces, en la solución que establecemos es eh, crear explícitamente el juego de caracteres entre clientes y servidor, por ejemplo, ejecutar el character set y UF8 evita que se usen combinaciones peligrosas como el GBK. Entonces, esto se puede prevenir no confiando en funciones como MySQL Real Escape String para la seguridad, forzar un charter seguro como el AUTF8 en toda la aplicación, usar consultas preparadas y validar manualmente entradas si es posible de problemas con codificación. Listo, ahora vamos a pasar a explicar los ejemplos de authorization.
Como primer ejemplo, pues no sé si podemos ahí irlo ejecutando. Bueno, en este caso son problemas por autorización por la labor aérea directa. En ese caso ingresamos con los datos que nos da ahí el pentester. Perfecto, ahí bueno, lo que hacemos es entrar al primer enlace que hay, que es confidential. Ajá. Y lo que hacemos es copiar la URL y le damos donde dice logout. Ujú. Volvemos a pegar la URL. Puedes abrirte ahí. Sí. Ajá, listo. Entonces, como podemos ver en este caso, en este ataque, el usuario lo que hace es que autentica correctamente, se autentica, digamos, pone contraseña de usuario, accede a una página protegida, copiamos la URL y luego puede volver a acceder a la página pegando la URL directamente, incluso después de cerrar sesión. Entonces, la aplicación no valida si la sesión sigue activa, permitiendo el acceso no autorizado a información privada. ¿Cuál es la causa de esta vulnerabilidad? El fallo técnico es que la aplicación no implementa controles de autorización adecuados en cada página o recurso protegido. Entonces el sistema asume que si alguien conoce la URL y tiene permiso para verla sin verificar si realmente tiene una sesión activa, válida o si está correctamente ingresó con sus credenciales, por así decir. Entonces el impacto y el riesgo de esta vulnerabilidad es que si no se corrige, cualquier persona que conozca o copie la URL puede acceder a información sensible aún sin credenciales, lo que puede exponer datos privados, información de usuarios e incluso detalles administrativos. La solución es, se puede, digamos, se debe verificar siempre la autorización en cada página o recurso. Esto implica comprobar que el usuario está autenticado y que tenga permisos, correctos antes de mostrar cualquier tipo de información. Esto lo podemos prevenir implementando validaciones de sesión en cada solicitud, asegurarse que los recursos sensibles requieran autenticación activa y expirar las sesiones correctamente tras el logout y evitar exponer directamente rutas sensibles en la URL sin controles de seguridad. Ahora mi compañera le va a explicar el ejemplo 2. Bueno, para el ejemplo número 2 pones ahí para el username 1 y para el password utilizamos ahí el Pentester Lab. Listo. Ok, gracias. Como se logra ver en pantalla, el, este ejemplo que muestra es una falla automatización basada en EDOR, donde la aplicación permite acceder a información de otros usuarios simplemente modificando un número en la URL. Luego de iniciar sesión con el user y el usuario, legítimamente accede a info 1, pero si cambia manualmente el número de la URL, a Info 2 o a Info 3 puede ver los datos de otros usuarios sin autorización. Lo que provoca es que no hay ningún control que limite el acceso según la identidad del usuario logueado. Una de las causas de esto es que la aplicación no verifica correctamente si el usuario permite o tiene permiso para acceder al recurso solicitado. Este solo confía en el identificador presente en la URL sin validar si pertenece o no al usuario y autenticado, lo que provoca que este tipo de fallo ocurre cuando se expone directamente un ID interno y no se protege de la lógica de autorización. Entonces, lo que pasa es que los riesgos que tiene este son la exposición de información sensible, como lo dijeron mis compañeros, violación de la privacidad y posible fuga de datos. También en aplicaciones reales esto puede incluir acceso a facturas, historiales médicos, pedidos, entre otros, información importante para la empresa y puede derivar en consecuencias legales por incumplimientos de las normativas como GDPR o el HIPAA. Entonces, una solución para esto es implementar una lógica de control de acceso robusta en el backend. Cada vez que se solicita un recurso, como los infos, el servidor debe validar si ese ID pertenece al usuario autenticado y de una vez restringir el acceso. Entonces, para prevenirlo, nunca se debe confiar en valores proporcionados por el cliente, utilizar identificadores directos u opacos
como la UDSI o tokens temporales. Asimismo, implementar revisiones de automatización en cada endpoint sensible y realizar pruebas automatizadas para detectar accesos cruzados o no autorizados. Y para esto, aplicar el principio de mínimo privilegio. Un usuario solo debería ver lo que necesita ver. Sí. Ahora bien, vamos con el ejemplo 3. Bueno, acá utilizamos igual los mismos credenciales que nos da el tester. Bueno, y acá lo que hacemos es entrar al primer link y como podemos acá, como podemos ver, acá podemos editar por decir así, bueno, no sé, los aspectos que hay en el usuario uno. Y si nosotros acá, eh, desde el usuario uno cambiamos acá, bueno, ponemos el número 3, podemos ver que ingresamos al usuario 2 y acá podríamos observar datos o incluso modificar entrando del usuario uno, entrar al usuario 2 y poder modificar aspectos del usuario 2. Y bueno, acá la vulnerabilidad ocurre porque, bueno, el sistema no valida que el usuario autenticado tenga permisos sobre el recurso que intenta modificar. Acá lo que hace es que, bueno, se asume que el parámetro URL es seguro y se utiliza directamente en la lógica del sistema o en la consulta de base de datos, sin comprobar la propiedad del recurso, ¿verdad? Bueno, con respecto al impacto y los riesgos, creo que ya lo mencioné, ¿verdad? Se compromete la integridad de los datos, se puede escalar hacia permisos más amplios, también se puede filtrar información o incluso también generar una suplantación de identidad. Con respecto a la solución, bueno, se debe incluir en el código una verificación estricta que asegure que el recurso al que se accede pertenece al usuario autenticado y no a otro. Por ejemplo, al recibir el ID desde la URL, se debe consultar si ese recurso realmente pertenece al usuario actual antes de permitir cualquier otra acción. Con respecto a la prevención, bueno, nunca confiar en parámetros, ¿verdad?, del cliente sin validarlos, implementar controles de autorización en el servidor, asociar recursos con el usuario autenticado en cada consulta y también evitar exponer IDs predecibles en la URL o utilizar identificadores indirectos. Ahora vamos con el siguiente ejemplo de Mongo. Ahora bien, vamos con el ejercicio 1 de MongoDB Injections. Ok, Ah, en este puedes poner ahí, digamos, este ataque lo que hace es explotar una vulnerabilidad en un formulario de autenticación que utiliza MongoDB. Y el atacante inserta en el campo de usuario lo siguiente. No sé si lo podrías insertar. Ok. Y en el campo de la contraseña, ahí cualquier valor, si quieres pones bueno, súper bien. sí, Ajá, ya. ajá. Y esto lo que hace es que genera una condición siempre verdadera, que es el uno igual a uno, y con los comentarios se ignora el resto de la consulta, permitiendo el acceso sin la necesidad de las credenciales válidas. Aquí la causa es que, digamos, esto ocurre porque los datos del formulario se insertan directamente en esta consulta de MongoDB sin validarlo. Entonces, Mongo lo que hace es interpretar esa entrada como parte del código y evalúa la condición como verdadera. En el impacto y riesgos está el acceso no autorizado a cuentas y datos privados, el compromiso del sistema, si se accede con permisos elevados y el posible escalamiento a ataques más complejos como la extracción o modificación de datos. Esto se puede solucionar usando consultas parametrizadas o, digamos, también funciones seguras de acceso, digamos, donde los datos del usuario no sean interpretados como código. También esto se puede prevenir validando y saneando todas las entradas del usuario,
evitando construir consultas con concatenación de strings y aplicando autenticación robusta y control de inicios de sesiones. También revisando la documentación oficial para entender cómo se comporta las bases de datos con entradas dinámicas. Y ahora vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, ahora con el ejemplo 2, acá lo que vamos a utilizar es un código en Python que lo que hace es ir prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta averiguar la contraseña del admin, por decirlo así. Es importante aclarar que hay varios métodos, pero el que nosotros utilizamos fue este código, ¿verdad? Que como dije, va iterando, iterando, iterando hasta dar con la contraseña. Entonces acá lo ejecutamos. Hay que darle un chancecito porque sí dura. Ok. Entonces, como podemos ver acá, el código lo que hizo fue iterar, iterar hasta llegar a esta contraseña. Ok, bueno, una vez que se ejecuta el código, lo que hacemos es, bueno, copiar la contraseña que obtuvimos en acá en el navegador. Y acá vamos a ver que, bueno, con el que coincide es con el del admin. Entonces, la contraseña que está acá, que fue la que acabamos de averiguar en el script, coincide con el admin. Y bueno, con respecto a la causa de esta vulnerabilidad, eh, el problema es que la aplicación lo que hace es interpretar directamente las entradas del usuario como parte de una consulta de MongoDB. No sanitiza ni restringe los operadores especiales de Mongo. Esto permite que el atacante pueda modificar la lógica interna de la consulta. Bueno, con respecto al impacto y riesgos, bueno, muy similar a todo lo que hemos visto en este laboratorio, ¿verdad? El atacante puede acceder a cuentas de otros usuarios, como la del administrador, incluso extraer datos sensibles sin autorización. Y bueno, esta vulnerabilidad compromete seriamente la confidencialidad e integridad de la información de la base de datos. Con respecto a la solución, consiste, bueno, en forzar las entradas de usuario, en no forzarlas, ¿verdad? Más bien que sean tratadas como cadenas literales y no como expresiones o estructuras JSON. Y también funcionamos en este laboratorio sin utilizar cualquier entrada que pueda ser interpretada como un operador y usar también funciones específicas para construir consultas seguras. Con respecto a la prevención, otra vez, ¿verdad? Validar, sanitizar entradas, utilizar consultas parametrizadas, restringir el uso de operadores, ¿verdad? Como regex o NE, entre otros, más que todo en los campos sensibles, y también implementar autenticación robusta y mecanismos de control de acceso. Ahora vamos a ver los ejemplos de mass assignment, empezando por el primero. Ahí en el username puedes escribir, no sé, luz y en el password cualquier cosa, 1, 2, 3. Como vemos, ahí insertamos el user igual a admin igual 1, entre en el link y en este ejercicio lo que se hace es que, digamos, la aplicación permite registrar los usuarios y gestionar los privilegios con este atributo que acabamos de insertar, ya sea modificando o interceptando la solicitud en el formulario. Así lo que logra es registrarse directamente como administrador sin la necesidad de un proceso autorizado. Lo que causa esta vulnerabilidad es porque, digamos, el servidor acepta y asigna todos los datos que llegan en la solicitud sin restringir qué atributos son seguros para modificar. Y esto lo que hace es que permite que el atacante establezca las propiedades sensibles como ser administrador, que esto debe ser controlado de manera interna. En el impacto y riesgos está el escalamiento de los privilegios, ya que cualquier usuario puede convertirse en administrador. El control total del sistema, incluyendo la modificación de datos
la gestión de otros usuarios o el sabotaje y la pérdida de integridad y confidencialidad de toda la aplicación. Esto se puede solucionar implementando un control estricto de atributos permitidos. Por ejemplo, se deben usar parámetros fuertes para especificar qué campos pueden ser modificados y nunca permitir que atributos sensibles como el admin sean asignados a partir de la entrada del usuario. Y esto se puede prevenir definiendo explícitamente qué atributos son editables, ignorando cualquier campo no autorizado recibido en el formulario y monitorear regularmente el manejo de los datos en los formularios y proteger atributos sensibles únicamente desde la lógica del servidor. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, para el ejemplo número 2, podrías ejecutar ahí en el, pones admin igual 1, entre, entre, Ah, ok. entre. Sí. El uno entre, sí, así, sí. Lo ejecutas. Y como se puede ver, en este ejercicio, el desarrollador corrigió un fallo anterior que permitía crear un usuario con privilegios de administrador directamente. Sin embargo, aún existe tipo una brecha, ya que el atacante, si él se agrega manualmente el parámetro admin igual 1 en la solicitud HPPT, por ejemplo, al enviar un formulario. Espere, y después aquí, Bueno, en el parámetro admin igual a 1 en la solicitud HPPT, entonces este puede intentar asignarse a privilegios elevados. Por ejemplo, sin seguir el flujo de la aplicación, este tipo de ataque se conoce como mass assignment, como lo hemos visto, porque permite modificar atributos internos que no se deberían ser accesibles a todo tipo de usuario. Asimismo, la causa de esta vulnerabilidad es la aplicación utilizada con los mecanismos automáticos para asignar los datos recibidos del usuario, como por ejemplo los del formulario o los del atributo del objeto en el backend, sin restringir los campos que pueden ser modificados. Esto lo que hace es que permite que sobrescriban valores sensibles como admin. Entonces, alguno de los impactos y riesgos que tiene esto es que un atacante podría crear cuentas con privilegios de administrativos o de admin, se puede comprometer el control de acceso al sistema, podría modificar configuraciones críticas al acceder a información sensible y en entornos más complejos esto no podría o podría derivarse en toma de control total de la aplicación. Entonces, se propone que se definan explícitamente qué atributos se pueden modificar. Esto se logra mediante listas blancas, campos permitidos, como lo dijeron mis compañeros. Por ejemplo, el framework, que puede ser un label y que se utiliza con propiedad para poder definir los campos seguros. Y para prevenir esto, se podría implementar controles estrictos sobre campos que pueden ser asignados desde el cliente, no confiar los datos recibidos del frontend y también usar validaciones del lado del servidor para verificar tanto roles, permisos y estructuras y revisar regularmente el código en busca de atributos sensibles y realizar pruebas de seguridad automatizadas. Ahora explicaré en el ejemplo número 3. Bueno, antes de seguir con el ejemplo número 3, vamos a explicar un paso anterior a este, que fue el de modificar el perfil en Your Profile. Sí, le das ahí, por favor. Entonces pones ahí la contraseña, no sé, 1, 2, 3, le das enviar y nos va a dar una URL distinta. Entonces, en ese user que está ahí, le vas a poner admin 1. Entonces, como podemos ver, ahí está el acceso permitido para ese usuario. Y esto es todo el ejemplo número 2 y ahora vamos con el ejemplo número 3. Ahora con el ejemplo número 3.
Solo puedes ejecutar ahí, por favor. Listo, ahí Sí. ingresas con los datos que te da el pentester. Ahí, como vemos, estamos dentro de la compañía número 1 y le damos ahí donde dice Modify Profile. Modificamos el perfil, ahí le pones alguna otra contraseña, 1, 2, 3 puede ser. Y le das enviar, ajá, y ahí lo que hacemos es que nos cambia en la URL de la página. Ahora lo que hacemos es que en la URL vamos a ingresar el siguiente script, que es porcentaje user, porcentaje 5b, company, guión bajo ID, porcentaje 5ID igual a 2. Lo ejecutas, o porfa. Y listo. Y bueno, en este caso, en este ataque, lo que pasa es que el usuario manipula los datos enviados al servidor al momento de actualizar su perfil y lo hace inyectando parámetros adicionales como les dije anteriormente, porcentaje user, porcentaje 5b, company-id, porcentaje 5d igual a 2. Entonces, esto lo que hace es que logra cambiar los atributos que no deberían ser modificados entonces como el identificador de la compañía y lo que hace es obtener acceso no autorizado a información de otra empresa. Entonces, como vimos, lo que hacemos es como cambiar de compañía, pero sin siempre teniendo los datos. Entonces, la causa de esta vulnerabilidad es que el problema ocurre porque la aplicación utiliza autorizaciones masivas, los mass assignments, sin restringir qué atributos del objeto pueden ser modificados, permitiendo que el atacante sobrescriba propiedades sensibles que deberían ser protegidas. El impacto de este riesgo es que si no se corrige, los atacantes pueden modificar roles de usuario, pertenencias a compañías o permisos administrativos o cualquier otro dato crítico, comprometiendo completamente así la integridad y la confidencialidad de la información de la compañía. La solución de ese problema es proteger explícitamente los atributos sensibles usando mecanismos como listas blancas, strong parameters, que esto lo que hace es que indican exactamente qué campos puede modificar o no el usuario. La manera de prevenir esto es utilizar listas blancas en la validación de parámetros, no permitir actualizaciones directas de campos sensibles como Company ID, Role ID o ISAdmin, y también revisar las configuraciones de los frameworks ORM para evitar así exposiciones automáticas y también realizar auditorías de seguridad en las rutas de actualización de datos. Este sería la parte 5 nuestro laboratorio 2 de Pentest.